Nunca pensé que el peor regalo de Navidad vendría envuelto con papel dorado y un lazo rojo. Y mucho menos que vendría de las manos de mi propia hija. Me llamo Eduardo Martínez, tengo 72 años. Y durante más de 4 décadas, trabajé como maestro de escuela en un pequeño pueblo cerca de Valencia. No soy un hombre rico. Nunca lo fui. Pero siempre tuve algo más valioso que el dinero: dignidad. Esa dignidad que se gana levantándose cada mañana, trabajando honestamente y educando a tus hijos con valores. Mi esposa Clara murió hace 5 años de cáncer. Fue rápido. Demasiado rápido. Apenas 2 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos por última vez, apretando mi mano en esa cama de hospital. Antes de partir me hizo prometer algo. Eduardo, me dijo con voz débil, cuida de nuestras niñas. Pero sobre todo, cuídate tú. No te dejes pisotear por nadie, ni siquiera por ellas si es necesario. No entendí esas palabras entonces. Ahora sí, tengo 2 hijas. Patricia, la mayor, siempre fue responsable, trabajadora, independiente. Vive en Barcelona con su familia y nos llamamos cada semana. Luego está Mónica, mi pequeña Mónica. O al menos la niña que solía ser mi pequeña Mónica. Mónica se casó hace 3 años con Daniel, un hombre con una sonrisa fácil y promesas más fáciles todavía. Suegro, voy a hacer grande a su hija, me dijo el día de la boda. Le voy a dar todo lo que se merece. Yo asentí queriendo creer en él, queriendo creer que mi hija había elegido bien. Pero en estos 3 años, las cosas cambiaron. Daniel tuvo 5 empleos diferentes. Cada uno terminaba con la misma excusa. El jefe era injusto, los compañeros envidiosos, el sueldo miserable. Nunca era su culpa. Nunca. Y Mónica... Mi Mónica se transformó. Empezó a hablarme diferente, con un tono que no reconocía, con palabras que no le enseñé. Aquella Navidad de 2024 decidí hacer lo de siempre, preparar la cena navideña en mi casa. La misma casa donde crecieron mis hijas. La misma mesa donde celebramos cada logro, cada cumpleaños, cada momento importante. La casa que Clara y yo compramos con el sudor de décadas de trabajo. Era 24 de diciembre por la tarde. Había pasado toda la mañana cocinando. Cordero al horno con patatas, el plato favorito de Clara. Lo hacía cada Navidad en su memoria. La cocina olía a romero, a tomillo, a recuerdos. Sonó el timbre a las 7 en punto. Abrí la puerta con una sonrisa. Era Mónica y Daniel. «Hola, papá», dijo Mónica dándome un beso frío en la mejilla. Daniel me dio un apretón de manos que duró medio segundo. «Pasen, pasen. Todo está listo». «¿Dónde está Patricia?» «Ella vendrá más tarde», respondió Mónica mientras se quitaba el abrigo. Noté algo en su voz, algo tenso, algo calculado. Nos sentamos a la mesa. Serví el cordero, abrí una botella de vino tinto que había guardado para la ocasión. Intenté hacer conversación, pero las respuestas eran cortas, distraídas. Daniel revisaba su teléfono cada 2 minutos. Mónica apenas probó la comida. «¿Está todo bien?», pregunté finalmente. «Parecen preocupados». Mónica y Daniel intercambiaron una mirada. Esa mirada que 2 personas comparten cuando han ensayado algo, cuando tienen un plan. «Papá», comenzó Mónica dejando el tenedor sobre el plato, «necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. Conozco ese tono. Es el tono que usan las personas cuando están a punto de pedirte algo. Algo grande. «Daniel y yo hemos estado pensando mucho», continuó. «Y bueno, la vida no ha sido fácil últimamente». «Lo sé, hija, pero las cosas mejorarán. Siempre lo hacen si uno trabaja duro y...» «Nos debes algo, papá». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberlo cortado con cuchillo. Dejé mi copa de vino sobre la mesa lentamente. «Perdón». «¿Sí?», intervino Daniel por primera vez, con esa voz que intentaba sonar segura, pero que temblaba ligeramente. «Mira, Eduardo, tú has vivido bien todos estos años. Tienes esta casa. Tienes tu pensión. Nosotros estamos luchando. Y yo les he ayudado». Respondí tranquilo pero firme. «Cada vez que me han pedido los 3,000 euros del año pasado para el coche,
Los 1,500 del mes pasado para no sé qué emergencia, ¿eh? Eso no es suficiente, cortó Mónica. Sus ojos, los ojos que alguna vez me miraron con admiración, ahora me veían con algo diferente, algo que me heló la sangre. Fue entonces cuando Daniel sacó un sobre dorado del bolsillo de su chaqueta. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí, como quien entrega una sentencia. Feliz Navidad, suegro. Este es nuestro regalo para ti. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había un documento. Un documento legal. Con números. Muchos números. Es una deuda, susurré leyendo el papel. De 45,000 euros. Exacto, dijo Daniel sonriendo. Sonriendo. Es lo que te debemos. Pero tranquilo, te la vamos a pagar, poco a poco. Cuando tengamos dinero. ¿Cuándo les he prestado yo 45,000 euros? Mónica se inclinó hacia adelante. Papá, son todas las ayudas que nos has dado. Más los intereses, más lo que nos deberías haber ayudado y no lo hiciste. La boda costó 20,000. Tú solo pusiste 5, el resto lo pagamos nosotros. Esos 15,000 también cuentan. Pero nunca acordamos que fuera un préstamo. Yo les daba ese dinero porque son mi familia. Porque, un regalo es cuando alguien te lo dice explícitamente, interrumpió Daniel. Tú nunca dijiste esto es un regalo. Así que es un préstamo. Y los préstamos se pagan. Me quedé mirando ese papel. Esas letras. Esos números que bailaban frente a mis ojos. Sentí un peso en el pecho. Una presión que me costaba respirar. Además, continuó Mónica con una voz que ya no reconocía. Tienes esta casa. Vale fácil 200,000 euros. Podrías venderla. Darnos lo que nos debes. Y mudarte a un apartamento más pequeño. Ya no necesitas tanto espacio. Estás solo. Esas 2 palabras. Estás solo. Como si ser viudo fuera un crimen. Como si mi soledad fuera una invitación a despojarme de lo único que me quedaba. Me llamo Eduardo Martínez. Tengo 72 años. Fui maestro de escuela durante 42 años. Creí que había enseñado bien a mis hijas los valores de respeto, gratitud y decencia. Aquella Navidad descubrí que estaba equivocado, pero lo que ellos no sabían es que yo también tenía un regalo preparado. Un regalo que no esperaban. Un regalo que les enseñaría la lección más importante de sus vidas. Porque hay algo que aprendí en mis 72 años de vida, la dignidad no tiene edad. Y cuando alguien intenta quitártela, tienes 2 opciones: agachar la cabeza o recordarles quién eres. Yo elegí recordarles. Aquella noche, después de que Mónica y Daniel se marcharan con su ridículo documento, me quedé solo en la mesa. El cordero se había enfriado. El vino ya no sabía igual. Las velas de Navidad seguían encendidas proyectando sombras largas en las paredes de mi comedor. Me quedé ahí sentado inmóvil mirando ese sobre dorado como si fuera una serpiente venenosa que acabara de morderme. 45,000 euros. Una deuda inventada. Un chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Las palabras de Mónica seguían resonando en mi cabeza. Estás solo. Ya no necesitas tanto espacio. Cerré los ojos. Vi a Clara. Vi su rostro la última vez que hablamos. No te dejes pisotear por nadie, Eduardo. Ni siquiera por ella si es necesario. Ahora entendía. Me levanté despacio, apagué las velas, recogí los platos sin terminar. Lavé cada uno con movimientos mecánicos casi rituales. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me importaba. Necesitaba sentir algo. Cualquier cosa que no fuera esta traición. Eran las 11 de la noche cuando sonó el timbre nuevamente. Era Patricia. Papá, perdona la tardanza, el tráfico desde Barcelona fue horrible. Y Butimua. Se detuvo al verme. Conoce esa mirada. Esa mirada de padre herido que intenta mantener la compostura. ¿Qué pasó?, preguntó cerrando la puerta detrás de ella. ¿Dónde están Mónica y Daniel? Dijeron que estarían aquí. Vinieron, se fueron. Patricia dejó su bolso en el sofá y se sentó frente a mí. Papá, cuéntame. Y se lo conté. Todo. Cada palabra. Cada número. Cada insulto disfrazado de lógica.
Cuando terminé vi lágrimas en los ojos de mi hija mayor. «No puedo creerlo», susurró. Mónica dijo eso, ¿de verdad? Con sus propias palabras. Patricia se quedó en silencio un momento procesando. Luego habló con esa voz firme que heredó de su madre. «Papá, escúchame bien. Tú no les debes absolutamente nada. Esto es extorsión emocional. Es manipulación, es... Lo sé, hija, lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Me levanté y caminé hacia la ventana. Fuera las luces navideñas del vecindario brillaban. Familias felices. O al menos familias que fingían serlo. «Voy a protegerme», dije finalmente. «Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio». Al día siguiente, 25 de diciembre, no era día de fiesta para mí. Era día de acción. A las 9 de la mañana estaba frente al despacho de Javier Ruiz, mi abogado de toda la vida. También había sido mi estudiante hace 30 años. Don Eduardo me saludó sorprendido cuando abrió la puerta de su oficina. «¿Qué hace aquí en Navidad? ¿Todo bien?» «No, Javier, nada está bien y necesito tu ayuda». Le conté todo. Le mostré el documento. Le expliqué cada detalle de aquella cena navideña. Javier me escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a indignación. «Esto sí no tiene ninguna validez legal», dijo finalmente golpeando el papel con el dedo. «Ninguna. Es un documento que ellos redactaron sin tu firma, sin tu consentimiento, sin nada. No vale ni el papel en que está impreso. Lo sé. Pero no se trata de legalidad, Javier. Se trata de intención. Mi hija y su marido creen que pueden manipularme, que soy un viejo tonto y vulnerable. ¿Y qué quiere hacer?» Me senté más erguido en la silla. Por primera vez en 24 horas sentí claridad. Propósito. Quiero proteger mi patrimonio. Quiero asegurarme de que cuando yo no esté mis bienes vayan a donde yo decida, no a quien me chantajea. Javier asintió lentamente. «Entiendo. Vamos a hacer un testamento sólido blindado. Y también voy a preparar algunos documentos legales para proteger su casa». Pasamos las siguientes 3 horas trabajando. Javier me explicó cada opción, cada consecuencia, cada detalle legal. Tomamos decisiones difíciles, decisiones que ningún padre quiere tomar. Cuando salí de su despacho, el cielo estaba gris, pero yo me sentía más liviano. Tenía un plan. Y más importante aún, tenía el control de mi vida de vuelta. Durante los siguientes días Mónica me llamó 3 veces. Mensajes dulces como si nada hubiera pasado. «Papá, ¿cómo estás? Te extraño. ¿Cuándo vienes a comer a casa?» No contesté. Daniel me escribió también. «Suegro, espero no haber sido muy directo el otro día. Ya sabes cómo soy, hablo sin filtros, jaja. Pero tranquilo, no hay prisa con lo de la deuda. Podemos hablarlo con calma». Tampoco contesté. Era 2 de enero cuando finalmente llamó Patricia. «Papá, Mónica me escribió. Dice que estás enojado, que no le contestas, que le preocupa que estés deprimido». «Deprimido no, hija, decepcionado». «¿Qué vas a hacer?» «Ya lo hice». «¿Qué hiciste?» «Protegerme. Y cuando llegue el momento adecuado le voy a casa a enseñar a tu hermana lo que significa la palabra consecuencias». Pasaron 2 semanas. Era mediados de enero. Hacía frío. Un frío que calaba los huesos. Fue entonces cuando recibí la llamada que estaba esperando. Papá, era la voz de Mónica. Pero no era la voz dulce de las semanas anteriores. Era una voz nerviosa, urgente. «Papá, necesito verte. Es urgente. ¿Puedes venir a casa?» «¿Qué pasa?» Es sobre dinero. Sobre esa conversación que tuvimos en Navidad. Necesitamos hablar, por favor». Sonreí. Una sonrisa triste pero necesaria. «Claro, hija. Voy para allá. Pero yo también tengo algo que enseñarte». Cuando colgué tomé el maletín que Javier me había preparado. Dentro estaban todos los documentos. El testamento. Los papeles legales, las pruebas. Todo lo que necesitaba para este momento. Me puse el abrigo, el mismo abrigo que Clara me había regalado hace 10 años. Me miré al espejo del recibidor. Vi a un hombre de 72 años. Cansado. Herido. Pero no derrotado. Clara, susurré al espejo. «Tenías razón, siempre la tuviste». Salí de mi casa y cerré la puerta detrás de mí. El camino a la casa de Mónica duraba 20 minutos.
20 minutos para prepararme mentalmente para lo que venía, porque algo había aprendido en mis 7 décadas de vida. El amor verdadero no es débil. El amor verdadero pone límites. El amor verdadero dice no cuando es necesario. Y a veces, el amor verdadero debe ser firme incluso si duele. Mi hija había decidido tratarme como un cajero automático, como un anciano vulnerable del que podía aprovecharse. Estaba a punto de descubrir que su padre, Eduardo Martínez, maestro jubilado, viudo, hombre sencillo de 72 años, no era tan fácil de manipular como pensaba, y que las deudas inventadas tienen una forma extraña de volverse en contra de quien las crea. Aparqué frente a su casa. Vi las luces encendidas. Tomé el maletín. Respiré hondo. Era hora de cobrar. Pero no dinero. Era hora de cobrar dignidad. Llegué a la casa de Mónicas a las 4 de la tarde. Era un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, uno de esos edificios nuevos, con fachadas de color crema y balcones pequeños. Recordé el día que lo compraron. Daniel había dicho con orgullo, «Este es solo el comienzo, suegro. En 5 años estaremos en un chalet». 3 años después, seguían ahí. Aparqué mi viejo Seat Ibiza frente a la entrada. El coche tenía 18 años, la pintura descolorida por el sol, pero funcionaba perfectamente. Clara siempre decía, «No necesitamos lujos, Eduardo. Necesitamos cosas que duren». Tenía razón en eso también. Tomé el maletín del asiento del copiloto. Era de cuero marrón gastado con las iniciales EM, grabadas en oro que ya casi no se veían. Me lo había regalado el colegio cuando me jubilé. Dentro los documentos descansaban en carpetas ordenadas. Javier había hecho un trabajo impecable. Antes de bajar del coche, me miré en el espejo retrovisor. Mi cabello completamente blanco ahora estaba peinado hacia atrás. Tenía ojeras profundas. Las últimas 2 semanas no había dormido bien. Cada noche las palabras de Mónica resonaban en mi cabeza, «Estás solo. Ya no necesitas tanto espacio». Respiré hondo, cerré los ojos por un momento. «Clara», susurré, «dame fuerzas». Bajé del coche. El frío de enero me golpeó el rostro. Hacía viento. Un viento que arrastraba hojas secas por la acera. Caminé hacia la entrada del edificio, mis zapatos haciendo eco en el pavimento. Cada paso me acercaba a una conversación que cambiaría todo. Llamé al timbre del 3er piso. Esperé. 15 segundos. 20. 30. Finalmente el intercomunicador crepitó. ¿Papá? Era la voz de Mónica. Sonaba diferente. Tensa. «Sí, soy yo». Un zumbido. La puerta se abrió. Subí las escaleras lentamente. No tenía prisa. Esta confrontación había estado gestándose durante 2 semanas. Unos minutos más no cambiarían nada. Cuando llegué al 3er piso, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Empujé suavemente. El interior estaba en penumbra. Las cortinas cerradas. Solo una lámpara de pie en la esquina del salón daba algo de luz. «Adelante, papá», dijo Mónica desde el sofá. Estaba sentada con las piernas cruzadas, vestida con un chándal gris. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada. No llevaba maquillaje. Se veía cansada, más delgada que la última vez. Daniel estaba de pie junto a la ventana dándome la espalda. Llevaba vaqueros y una camisa arrugada. Fumaba. El olor a tabaco impregnaba el ambiente. «Buenas tardes», dije cerrando la puerta detrás de mí. Dejé el maletín en el suelo junto a la entrada. No quería revelar mi mano todavía. «Siéntate, papá», dijo Mónica señalando el sillón frente a ella. Su voz era suave, demasiado suave. Como cuando era niña y había hecho algo malo y quería suavizar el castigo. Me senté. El sillón era incómodo. Uno de esos muebles baratos de IKEA que se compran pensando que son temporales, pero terminan durando años. Hubo un silencio largo. Incómodo. Daniel seguía fumando junto a la ventana. Mónica me miraba, pero no a los ojos. Miraba mis manos. Mis manos viejas con manchas de edad con venas prominentes. «¿Cómo estás, hija?», pregunté finalmente. «Mal, papá, estoy mal». Su voz se quebró ligeramente. ¿Era real o actuado?
Ya no podía distinguirlo. ¿Qué pasó? Todo. Hizo un gesto amplio con las manos. Todo está cayéndose a pedazos. Daniel perdió el trabajo la semana pasada. Debemos 3 meses de alquiler. El casero nos dio hasta fin de mes o nos echa. Y yo no sé qué hacer. Miré a Daniel. Seguía de espaldas. Sus hombros estaban tensos. Dio otra calada profunda al cigarro. Lo siento, dije. Y lo decía en serio. No me alegraba ver a mi hija sufriendo. Pero tampoco iba a dejarme manipular. Por eso te llamé, continuó Mónica inclinándose hacia adelante. Sé que la conversación de Navidad fue dura. Tal vez dijimos cosas que no debimos decir. Pero papá, te necesitamos. De verdad te necesitamos. ¿Cuánto necesitan? Daniel se giró. Por primera vez desde que llegué me miró a los ojos. Tenía ojeras. Barba de varios días. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. 15,000 euros, dijo. Su voz era ronca. Con eso pagamos el alquiler atrasado, cubrimos deudas urgentes y podemos respirar un poco mientras busco trabajo. 15,000 euros, repetí. La cifra flotó en el aire como humo. Sé que es mucho, intervino Mónica rápidamente. Pero tú tienes la casa. Podrías pedir un préstamo hipotecario. O podrías venderla, como dijimos en Navidad. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. No era una disculpa. No era una conversación para arreglar las cosas. Era otro intento de conseguir dinero. ¿Y qué pasó con aquella deuda de 45,000 euros? Pregunté tranquilamente. Esa que me regalaron en Navidad. Mónica y Daniel intercambiaron una mirada rápida. Una mirada que no pude descifrar completamente, pero que hablaba de nerviosismo. Olvida eso, dijo Daniel apagando el cigarro en un cenicero lleno. Fue una estupidez mía. Estaba estresado. No lo decía en serio. Parecía muy en serio. Hasta hicieron un documento. Papá, por favor, suplicó Mónica. Y ahora sí las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No quiero pelear contigo. No quiero discutir sobre el pasado. Solo necesito que me ayudes. Una última vez. Te lo prometo. Será la última vez. La había escuchado decir eso antes. La última vez, cuando necesitaron dinero para el coche. La última vez, cuando Daniel perdió el trabajo anterior. La última vez, cuando tuvieron que pagar una multa de tráfico absurda. Siempre era la última vez. Hasta que llegaba la siguiente. Me levanté del sillón. Caminé hacia la ventana. Fuera el cielo comenzaba a oscurecer. Las farolas de la calle se encendían una por una. Vi a una madre joven empujando un cochecito de bebé. Vi a un anciano paseando a su perro. Vida normal. Vida sencilla. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije sin girarme. No es que me pidan dinero. No es que inventen deudas. No es ni siquiera que quieran que venda la casa donde creciste. La casa donde tu madre murió. La casa llena de recuerdos. ¿Entonces qué es? Preguntó Mónica con voz pequeña. Me giré para mirarla. Que nunca han preguntado cómo estoy yo. Nunca han preguntado si estoy bien, si estoy solo, si me hace falta compañía, si extraño a tu madre. Nada. Solo cuánto dinero puedo darles. El silencio que siguió fue denso, pesado, como una manta mojada sobre todos nosotros. No es justo, murmuró Daniel. Nosotros también sufrimos. Nosotros también tenemos problemas. Lo sé, respondí. Y como padre siempre he querido ayudar. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Entre dar con amor y dar por chantaje. Nadie te está chantajeando, estalló Daniel. Su voz subió una octava. Estamos pidiendo ayuda. Eso es lo que hace la familia. Se ayudan. ¿Y cuándo me ayudaron ustedes a mí? Pregunté calmadamente. Cuando Clara murió. ¿Cuántas veces vinieron a visitarme? 3, 4 veces en 5 años. ¿Cuántas veces me invitaron a comer? ¿Cuántas veces preguntaron si necesitaba algo? Mónica bajó la mirada. Daniel apretó la mandíbula. Yo no les reclamo eso.
Continué. Entiendo que tienen su vida. Entiendo que están ocupados. Pero no pueden esperar que yo esté disponible como un banco cada vez que tienen problemas y desaparecer cuando no me necesitan. ¿Entonces, no nos vas a ayudar?, preguntó Mónica. Su voz había cambiado. Ya no había lágrimas. Había algo más frío, más calculador. No dije eso. Se miraron entre ellos confundidos. Caminé hacia la entrada. Tomé el maletín. Lo puse sobre la mesa de centro con un golpe suave pero deliberado. He venido preparado para esta conversación, dije abriendo el maletín, porque sabía exactamente qué esperar. Saqué la primera carpeta. Era azul. Dentro había copias de transferencias bancarias, extractos, recibos. Esta, dije colocándola sobre la mesa, es la documentación de todo el dinero que les he dado en los últimos 3 años. Cada euro. Cada transferencia, cada préstamo que nunca se devolvió. Mónica miró la carpeta sin tocarla, como si fuera una serpiente venenosa. El total, continué, es de 32.400 euros, sin contar regalos de cumpleaños, Navidad, comidas que pagué, gasolina que puse cuando venía a visitarlos. ¿Y qué?, dijo Daniel con voz desafiante. Eres su padre, se supone que debes ayudarla. Tienes razón, asentí. Soy su padre, pero no soy un cajero automático. Y definitivamente no soy alguien a quien puedan inventarle deudas. Saqué la segunda carpeta. Esta era roja. ¿Esta?, dije. Es una copia del documento que me dieron en Navidad, el que afirma que les debo 45.000 euros. Documento que, por cierto, mi abogado analizó. ¿Saben qué concluyó? Nadie respondió. Que no tiene ningún valor legal. Ninguno. Es básicamente papel higiénico caro. Nunca dijimos que fuera legal, murmuró Mónica. Era solo para que vieras cuánto hemos dependido de ti. No, corregí. Era para manipularme, para hacerme sentir culpable, para presionarme a vender mi casa. Saqué la tercera carpeta, la última. Esta era negra. La puse sobre la mesa sin abrirla. Los tres nos quedamos mirándola. ¿Qué es eso?, preguntó Mónica. Su voz temblaba. Esto, dije lentamente, es mi testamento, mi nuevo testamento. Firmado. Certificado. Legal en todos los sentidos. El color desapareció del rostro de Mónica. Daniel dio un paso hacia adelante. Testamento, repitió. ¿Por qué hiciste un testamento? Porque ustedes me recordaron en Navidad que estoy viejo, que estoy solo, que ya no necesito mi casa. Así que decidí ser proactivo. Decidí asegurarme de que cuando yo muera mis bienes vayan exactamente a donde yo quiero que vayan. Papá, comenzó Mónica. ¿Y adivinen qué?, continué. Después de nuestra conversación navideña, después de ese regalo tan especial, decidí hacer algunos cambios importantes. Abrí la carpeta negra. Dentro había un documento de 30 páginas, letras pequeñas, lenguaje legal. Pero el mensaje era claro. La casa. Dije señalando una sección específica. Ya no es parte de la herencia disponible. La doné en vida a una fundación benéfica. Cuando yo muera se convertirá en un centro de día para ancianos. ¿Qué?, Daniel prácticamente gritó. «¡Estás loco! ¡Esa casa vale una fortuna!». Era mi casa, respondí firmemente. Y podía hacer con ella lo que quisiera. Papá, no puedes hacer esto. Mónica se puso de pie. Esa es la casa de la familia. Esa es mi herencia. Herencia. Repetí. ¡Qué palabra interesante! ¿Sabes lo que significa realmente? No significa lo que me merezco. Significa lo que alguien decide darte cuando ya no está. «Has perdido la cabeza», estalló Daniel. «Vamos a impugnar ese testamento. Claramente no estás en tus cabales». «Adelante», dije tranquilamente. Mi abogado anticipó esa posibilidad. Por eso tengo 3 evaluaciones psicológicas certificadas confirmando mi plena capacidad mental. Por eso todo está grabado en video. Por eso hay testigos. Me senté nuevamente. De repente me sentía cansado. Muy cansado. «No hice esto para lastimarlos», dije con voz más suave.
Lo hice para protegerme, porque ese día de Navidad me di cuenta de algo terrible. Mis propios hijos me ven como un recurso, no como una persona. Eso no es cierto, susurró Mónica, pero su voz carecía de convicción. No, la miré directamente. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? No respondió. Me levanté, recogí las carpetas y las volví a meter en el maletín. Los quiero, dije. Siempre los querré. Son mi sangre. Pero el amor no significa dejarme destruir. El amor también significa poner límites. Caminé hacia la puerta, la abrí. Espera, dijo Mónica. ¿Y qué pasa con los 15,000 euros? No nos vas a ayudar. Me giré una última vez para mirarla. Les voy a ayudar, dije. Pero no con dinero. Les voy a ayudar enseñándoles algo que debí enseñarles hace años: responsabilidad. Consecuencias, dignidad. No puedes dejarnos así. Daniel dio un paso hacia mí. Había algo amenazante en su postura. Puedo, y lo hago. Salí del apartamento. Cerré la puerta detrás de mí. Escuché voces elevadas en el interior. Gritos. Pero no me detuve. Bajé las escaleras lentamente, el maletín en la mano, el corazón pesado, pero la conciencia tranquila. Clara tenía razón, siempre la tuvo. A veces amar significa decir no. Y ese día, por primera vez en 3 años, dije no. Los siguientes días fueron un infierno. Mónica me llamó 17 veces el primer día. 17. Dejé que todas fueran al buzón de voz. No tenía fuerzas para escuchar más súplicas, más reproches, más manipulación disfrazada de amor filial. Cuando finalmente escuché los mensajes esa noche sentado en mi sala con una taza de té frío en las manos, cada uno era peor que el anterior. El primero todavía intentaba ser dulce. Papá, por favor, llámame. Podemos hablar con calma. Sé que estás molesto, pero somos familia. El quinto ya mostraba desesperación. Papá, el casero vino hoy. Nos dio una semana. Una semana o nos echa a la calle. ¿De verdad vas a permitir que tu hija termine en la calle? El 10º era pura ira. Eres un egoísta. Un viejo amargado que prefiere dar su dinero a desconocidos que a su propia sangre. Mamá se avergonzaría de ti. Esa última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. Al día siguiente, un martes gris de enero, Patricia me llamó al teléfono fijo de casa. Una de las pocas personas que todavía tenían ese número. Papá, ¿estás bien? Mónica me ha escrito como 20 veces. Dice que le donaste la casa a una fundación. Dice que has perdido la razón. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Cada detalle, la visita al apartamento, los documentos, el testamento, la donación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Papá?», dijo finalmente Patricia. «Entiendo por qué lo hiciste. De verdad lo entiendo. Pero, ¿estás seguro? Es tu casa. Es el lugar donde crecimos, donde mamá...» «Lo sé, hija. Créeme que lo sé. Pero ya no puedo vivir con el miedo de que en cualquier momento alguien intente quitármela. Prefiero saber que cuando yo no esté servirá para algo bueno». «¿Y dónde vas a vivir?» «Aquí, en mi casa. Mientras esté vivo sigo siendo el usufructuario. Tengo derecho a vivir en ella hasta mi muerte. Después pasa a la fundación». Es drástico. Fueron ellos quienes me obligaron a ser drástico. Patricia suspiró. «Mónica quiere que hablemos todos juntos. Una reunión familiar. Dice que necesitamos resolver esto». «No hay nada que resolver. Papá, por favor, es tu hija, mi hermana. No podemos dejar que esto destruya a la familia». «La familia ya estaba destruida, Patricia. Yo solo me estoy dando cuenta ahora». Pero Patricia insistió. E insistió. Y finalmente, después de 2 horas de conversación, accedí. Una reunión. Solo una. Para dejar las cosas claras de una vez por todas. La reunión fue programada para el sábado siguiente en mi casa. Territorio neutral, según Patricia, aunque yo sabía que no había tal cosa como territorio neutral en una guerra familiar. Pasé los días previos preparándome mentalmente. Javier vino a visitarme el jueves por la tarde.
Trajo más documentos, más copias certificadas de todo. Don Eduardo, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. Quiero que entienda algo. Legalmente usted está completamente protegido. Pero emocionalmente, esto va a ser duro. Muy duro. Lo sé. Ellos van a intentar todo. Van a llorar, van a gritar, van a traer recuerdos de su esposa, van a hacerle sentir culpable. Ya lo están haciendo. ¿Está seguro de que quiere pasar por esto? Miré por la ventana de la cocina. Vi el jardín que Clara cuidaba con tanto amor. Los rosales que plantó el año antes de enfermar. Seguían ahí supervivientes floreciendo cada primavera a pesar de todo. Sí, dije, estoy seguro. El sábado llegó con una lluvia fina y persistente. De esas que mojan sin que te des cuenta. Preparé la casa como si fuera a recibir invitados normales. Limpié. Ordené. Hice café. A las 4 en punto sonó el timbre. Era Patricia. Llegaba sola media hora antes que los demás. Hola, papá. Me abrazó fuerte. Olía a su perfume de siempre, ese que usaba desde que era adolescente. ¿Cómo estás? Nervioso, admití. Tú, igual. Papá, yo quiero que sepas que yo te apoyo. Entiendo lo que hiciste, pero también entiendo que Mónica está desesperada. Desesperada no justifica ser cruel. Lo sé, solo intentemos que esto no termine en una guerra. 20 minutos después llegaron Mónica y Daniel. Los vi a través de la ventana del salón. Él llevaba traje, ella un vestido negro. Como si fueran a un funeral. Tal vez lo era. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Adelante. Entraron sin mirarme a los ojos. El ambiente era tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Nos sentamos en el salón. Patricia en el sofá intentando ser neutral. Mónica y Daniel en los sillones individuales. Yo en mi butaca favorita, la que Clara me había comprado cuando cumplí 60 años. Nadie hablaba. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas y el tic-tac del reloj de pared que llevaba en la familia 3 generaciones. Bueno, dijo finalmente Patricia. Estamos aquí para hablar, para resolver esto como familia. No hay nada que resolver, dijo Daniel de inmediato. Su voz era cortante. Su padre tomó una decisión unilateral que nos afecta a todos. Una decisión completamente irracional. Irracional, repetí. Interesante elección de palabra. ¿Cómo lo llamarías tú? Espetó. Regalar tu casa. La casa de tu familia. Darla a completos desconocidos. La doné a una fundación que ayuda a ancianos, corregí. Personas como yo. Personas que a menudo son abandonadas por sus familias. Personas que... Nosotros no te hemos abandonado, gritó Mónica. Fue la primera vez que hablaba. Su voz estaba cargada de emoción. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo puedes decir eso? No. La miré directamente. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Eso no es justo, sollozó. Hemos estado ocupados. Tenemos problemas. Tenemos. Y yo no tengo problemas. Mi voz subió un poco. No quería gritar, pero la frustración acumulada comenzaba a salir. ¿Creen que es fácil estar solo? ¿Creen que es fácil cenar solo cada noche en esta mesa donde antes éramos 4? ¿Creen que es fácil despertar cada mañana en una cama vacía? Patricia puso una mano en mi brazo. Papá, no, continué. Necesito decir esto. Durante 5 años desde que murió su madre he vivido solo. ¿Saben cuántas veces me han invitado a comer 6? 6 veces en 5 años. ¿Saben cuántas veces he cenado solo viendo viejas fotos 1800? Hice la cuenta. Mónica se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Pero había algo en su llanto que me parecía actuado. Como si lo hubiera ensayado. No estamos aquí para hablar de sentimientos, dijo Daniel con frialdad. Estamos aquí para hablar de hechos concretos. Hecho número 1, donaste la casa sin consultarnos. Hecho número 2, esa decisión nos deja sin herencia. Hecho número 3, tenemos derecho a impugnar. Adelante. Respondí tranquilo. Como les dije, todo está en orden.
Tengo evaluaciones psicológicas. Tengo testigos. Tengo videos. Tengo todo lo necesario para demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades. ¿Y qué pasa con la legítima?, preguntó Daniel. Se notaba que había estado consultando con algún abogado. En España los hijos tienen derecho a 2/3 de la herencia. No puedes desheredarnos así como así. Pueden revisar el testamento, dije sacando una copia de mi maletín que había dejado junto a la butaca. Mi abogado se aseguró de que todo esté en orden. La casa fue donada en vida, no es parte de la herencia. El resto de mis bienes, que incluyen mi pensión acumulada y algunos ahorros, sí se repartirán según la ley. ¿Cuánto preguntó Daniel directamente, sin rodeos, sin vergüenza. Daniel, susurró Mónica, pero él la ignoró. ¿Cuánto dinero queda? ¿Cuánto vamos a heredar? El silencio que siguió fue brutal. Hasta Patricia parecía choqueada por la crudeza de la pregunta. Aproximadamente 80.000 euros, respondí, para repartir entre mis 2 hijas. 80.000. Daniel soltó una risa amarga. Eso es todo. Trabajaste toda tu vida para dejar solo 80.000 euros. Fui maestro, dije calmadamente. No banquero, no empresario. Maestro. Gané un salario modesto y viví una vida modesta. Y si eso es todo lo que queda después de pagar la hipoteca de esta casa, después de los gastos médicos de Clara, después de todos los préstamos que les di durante años. «Pero la casa vale 200.000», estalló Daniel poniéndose de pie. 200.000 que acabas de regalar. Era mi casa. Me puse de pie también. Ya no podía mantener la calma. Mi casa. Yo la pagué. Yo trabajé 42 años para tenerla. Y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. «Pero nosotros somos tu familia», gritó Mónica también levantándose. «Somos tu sangre. Deberías pensar en nosotros». «Y ustedes deberían haber pensado en mí». Mi voz retumbó en el salón. Patricia dio un respingo. Nunca me había escuchado gritar así. Cuando vinieron en Navidad con ese documento ridículo, cuando me dijeron que estaba solo y no necesitaba espacio, cuando me trataron como un cajero automático. Pensaron en mí entonces. Era una broma, sollozó Mónica. El documento era una broma, una forma estúpida de Daniel de... No era una broma, la interrumpí. Las bromas no vienen en documentos legales. Las bromas no incluyen números exactos. Las bromas no te hacen sentir como basura en tu propia casa el día de Navidad. ¿Está bien? Daniel dio un paso hacia mí. Había algo amenazante en su postura. Claramente no vamos a llegar a ningún lado hablando. Vas a escuchar lo que tengo que decir, viejo. Daniel, no, Patricia se interpuso entre nosotros. Quítate, Patricia. Esto no es contigo. Sus ojos estaban fijos en mí. Tu padre está jugando con nosotros. Se cree muy listo con su abogado y sus papeles, pero se olvida de algo importante. ¿De qué me olvido?, pregunté. Mi corazón latía rápido, pero no iba a mostrar miedo. De que la vida da muchas vueltas, de que eres viejo, de que cualquier día puedes tener un accidente, una caída, un problema de salud. Y adivina quién va a tener que cuidarte. El aire se congeló en la habitación. ¿Me estás amenazando?, pregunté con voz baja, peligrosa. Te estoy diciendo la realidad. Cuando necesites ayuda, cuando ya no puedas valerte por ti mismo, ¿quién va a estar ahí? Tu preciosa fundación, tus abogados. Daniel, cállate, dijo Mónica, pero había pánico en su voz. Se daba cuenta de que él había ido demasiado lejos. No. Continué mirándolo fijamente. Van a estar los profesionales que yo contrate con mi dinero. Porque prefiero pagar a extraños que me traten con respeto que depender de familia que me trata con desprecio. Eres un... ¡Basta!, gritó Patricia. Esto se acabó. Daniel, sal de esta casa ahora. ¿Qué? ¿También vas a ponerte de su lado? No hay lados, dijo Patricia con voz firme. Pero lo que acabas de decir es inaceptable. Completamente inaceptable. Daniel miró a Mónica esperando apoyo. Ella estaba pálida, temblando con los ojos rojos de tanto llorar. Mónica, dijo Daniel. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí a ser insultados. Pero Mónica no se movió. Se quedó ahí mirándome. Y por primera vez en meses, vi a mi hija.
a la verdadera Mónica. No a la mujer manipuladora que había estado actuando, sino a mi niña asustada. Papá se susurró. Lo siento mucho. ¿Lo sientes de verdad?, pregunté. ¿O solo lo sientes porque no conseguiste lo que querías? Lo siento porque tienes razón. Hemos sido horribles contigo. Yo he sido horrible. Mónica no. Comenzó Daniel, pero ella lo cortó con un gesto. No, Daniel, él tiene razón. Hemos venido solo cuando necesitábamos algo. No lo hemos visitado, no nos hemos preocupado por él. Lo tratamos como un recurso. Finalmente murmuré. Pero papá, continuó, estamos desesperados, realmente desesperados. El casero nos va a echar. Debemos dinero a medio mundo. No sé qué hacer. ¿Y crees que la solución es quitarme mi casa? No, ya no. Pero, ¿no puedes ayudarnos? Un poco. Una última vez, suspiré. Estaba cansado. Tan cansado. Esta confrontación me había drenado toda la energía. Mónica, yo te ayudaría. Siempre te ayudaría. Pero no así. No con chantajes. No con amenazas. No con manipulación. Entonces, ¿cómo? Cuando estés dispuesta a venir a mí como hija, no como acreedora. Cuando estés dispuesta a tener una relación real, no una transacción. Cuando estés dispuesta a aceptar mi ayuda sin exigirla. Y mientras tanto, preguntó con voz pequeña. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto, respondí. Aprenden a resolver sus problemas. Daniel busca trabajo. Tú tal vez también. Piden ayuda a servicios sociales. Hablan con el casero. Hacen un plan de pagos. Hacen lo que hace cualquier adulto responsable. No es tan fácil, murmuró Daniel. Nunca dije que fuera fácil. Pero es necesario. Daniel tomó su chaqueta del perchero. Nos vamos. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Daniel espera, dijo Mónica. No. Tu padre dejó clara su posición. No quiere ayudarnos. Prefiere a sus desconocidos que a su propia sangre. Bien. Mensaje recibido. Caminó hacia la puerta y la abrió con fuerza. La lluvia entraba diagonal mojando el recibidor. Mónica me miró una última vez. Había dolor en sus ojos. Dolor real. ¿De verdad no vas a ayudarnos?, preguntó. Preguntó. ¿No así?, repetí. No así. Ella asintió lentamente. Se puso el abrigo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró. Mamá estaría decepcionada de ti. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Pero respiré hondo y respondí. Tu madre me dijo antes de morir, no te dejes pisotear por nadie, ni siquiera por ella si es necesario. Estoy cumpliendo su última voluntad. Mónica palideció. Salió sin decir nada más. Daniel cerró la puerta con un golpe que hizo temblar las ventanas. Me quedé ahí de pie en el recibidor mirando la puerta cerrada. Patricia se acercó y me abrazó. Hiciste lo correcto, papá, susurró. Entonces, ¿por qué me duele tanto? Porque eres padre. Y siempre duele. Esa noche, después de que Patricia se fue, me senté en la butaca de Clara, la que nunca movimos, la que todavía tenía su chal favorito colgado en el respaldo. Clara, susurré a la habitación vacía. Espero haber hecho lo correcto. El reloj daba las 10. La lluvia había parado. Afuera las farolas iluminaban la calle mojada. Y por primera vez en meses, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, sentí algo parecido a la paz. Había puesto límites. Había dicho la verdad. Había defendido mi dignidad. Y aunque había perdido a mi hija, en el proceso había encontrado algo más valioso: mi respeto propio. Esa noche no dormí. Me quedé en la butaca de Clara hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. Afuera la ciudad dormía. Dentro yo estaba más despierto que nunca, con la mente girando en círculos infinitos. Repetía cada palabra, cada mirada, cada gesto de aquella reunión. Mamá estaría decepcionada de ti. Esas 5 palabras rebotaban en mi cráneo como balas perdidas. Una y otra vez. Sin descanso. Sin piedad. Estaría Clara decepcionada de mí. De verdad, me levanté de la butaca. Mis rodillas crujieron. 72 años pesan, especialmente a las 3 de la madrugada después de un día como ese.
Caminé hasta la cocina. Puse agua a hervir. Té de manzanilla, el mismo que Clara me preparaba cuando no podía dormir. Mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé en la encimera. Miré el refrigerador, estaba cubierto de imanes y fotos viejas. Fotos de cuando las niñas eran pequeñas. Mónica con su vestido de primera comunión. Patricia el día de su graduación. Las 4 en la playa hace 20 años cuando todo era más simple. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me atormentaba. Como padre siempre te preguntas, ¿en qué momento se torció todo? ¿En qué momento la niña que solía abrazarte con toda su fuerza se convirtió en alguien que te mira como si fueras un obstáculo? El agua comenzó a hervir. Preparé el té. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Clara y yo desayunábamos cada mañana durante 40 años. La misma mesa donde les ayudábamos a las niñas con la tarea. La misma mesa donde celebramos cumpleaños, navidades, éxitos y fracasos. Ahora estaba solo. Tomé un sorbo del té. Quemaba. No me importó. ¿Qué hice mal, Clara? Susurré a la habitación vacía. Trabajé duro. Les di educación. Les enseñé valores. O al menos intenté enseñárselos. ¿Dónde fallé? ¿Dónde? El silencio fue mi única respuesta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las primeras lágrimas reales desde que todo esto comenzó. Hasta ese momento había estado tan ocupado siendo fuerte, siendo firme, siendo el padre que ponía límites que no me había permitido ser simplemente triste. Pero ahí a las 3:30 de la madrugada, en esa cocina silenciosa, las lágrimas finalmente salieron. No lloré por la casa, no lloré por el dinero. Lloré por la familia que creí tener y que tal vez nunca existió realmente. Lloré por la niña de 6 años que solía esperar en la ventana cuando yo volvía del trabajo. La que corría a abrazarme gritando, ¡Papi, papi! ¿Dónde estaba esa niña? ¿Cuándo se fue? ¿Y por qué no me di cuenta? Lloré por Clara. Por todas las veces que me dijo, Eduardo, no seas tan blando con ellas. Necesitan aprender. Y yo respondía, son nuestras hijas, siempre estarán primero. Clara tenía razón. Siempre la tuvo. Lloré por mí mismo. Por el viejo tonto que pensó que el amor incondicional significaba dar sin límites. Que pensó que ser buen padre significaba nunca decir no. Las lágrimas corrían por mis mejillas y caían en el té haciéndolo más salado. Cuando finalmente paré de llorar, eran las 4:15. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Ese gris oscuro que precede al amanecer. Me levanté, lavé la taza, subí las escaleras lentamente agarrándome del pasamanos que yo mismo había instalado cuando Clara empezó a tener problemas para subir. Pasé frente al cuarto de las niñas. Todavía los llamábamos así, aunque hacía décadas que no dormían ahí. Abrí la puerta. Todo seguía igual. Las camas individuales con sus colchas de colores. Los pósters en las paredes amarillentos por el tiempo. La estantería con los libros de juventud y los peluches viejos. Entré, me senté en la cama de Mónica. La misma cama donde la arrullé cuando tenía pesadillas. Donde leí cuentos hasta que se quedaba dormida. Donde curé rodillas raspadas y corazones rotos de novios adolescentes. Tomé su oso de peluche favorito. El señor Pompón, así lo llamaba. Estaba desgastado con un ojo perdido y una oreja remendada. Lo abracé contra mi pecho. ¿Dónde perdí a mi niña, señor Pompón? Susurré al peluche. Fue cuando se casó. Fue antes. Fue mi culpa por darle demasiado, o no darle suficiente. El peluche obviamente no respondió, pero en ese silencio algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza empezó a transformarse en algo diferente. No en ira, no en resentimiento, sino en claridad. Comprendí algo fundamental: yo no podía controlar las decisiones de Mónica. No podía obligarla a ser la hija que yo quería que fuera. No podía forzar el amor, ni el respeto, ni la gratitud. Lo único que podía controlar era yo mismo. Mis decisiones, mis límites, mi dignidad. Y eso era exactamente lo que había hecho.
Volví a poner el señor Pompón en su lugar bien acomodado contra la almohada. Salí del cuarto y cerré la puerta suavemente. Fui a mi habitación, a la cama donde dormí con Clara durante 4 décadas, a la cama donde ella murió rodeada de sus hijas que fingieron dolor por 3 días y luego volvieron a sus vidas. Me acosté. Miré el techo, el mismo techo que había mirado miles de noches, y tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a ser el viejo abandonado y lastimero. No iba a pasarme el resto de mi vida esperando que mi hija tuviera una epifanía y volviera siendo la niña que alguna vez fue. Iba a vivir. Iba a vivir para mí. Por primera vez en 72 años, iba a poner mi propia felicidad primero. Cuando el sol finalmente salió, yo había tomado varias decisiones más. Primera, iba a vender algunos de los muebles viejos y remodelar la casa. Hacerla mía, no un museo de recuerdos. Segunda, iba a buscar actividades. Clases. Grupos. Quería conocer gente, hacer amigos. Salir de esta soledad autoimpuesta. Tercera, iba a escribir. Siempre quise escribir sobre mi experiencia como maestro. 42 años daban para muchas historias. Cuarta, iba a viajar. Clara y yo siempre planeamos viajar cuando nos jubiláramos. Ella se enfermó antes de que pudiéramos hacerlo. Pero yo todavía podía. Por los dos. Y quinta, la más importante, iba a perdonar a Mónica. No olvida. No volvería a confiar ciegamente. Pero perdonar. Porque el resentimiento solo me envenenaba a mí. Me levanté de la cama con una energía que no había sentido en meses, tal vez en años. Bajé a la cocina. Preparé un desayuno de verdad. No solo café y una tostada, huevos revueltos, bacon, jugo de naranja, pan tostado con mantequilla. Comí lentamente saboreando cada bocado, mirando por la ventana el jardín que comenzaba a despertar con el sol de la mañana. Después de desayunar hice algo que no había hecho en 5 años. Abrí el armario de Clara y saqué su ropa. No toda. Todavía no estaba listo para todo. Pero saqué algunos vestidos. Los que nunca le gustaron realmente, pero que guardaba por si acaso. Los metí en bolsas para donar. Después, fui al estudio. Mi pequeño estudio donde guardaba mis libros de enseñanza, mis notas, mis recuerdos de 4 décadas en las aulas. Encontré un cuaderno viejo, de cuando Mónica tenía 12 años. Un cuaderno de castigos que tenía que escribir cuando se portaba mal en la escuela. Leí una de las páginas. Su letra infantil desigual: no debo mentir, no debo mentir, no debo mentir. 100 veces en la página. El castigo era por haber dicho que había hecho la tarea cuando no era verdad. Yo la senté en la mesa de la cocina y le dije: la honestidad es lo más importante, Mónica. Sin honestidad no hay confianza. Y sin confianza no hay relación. Ella había llorado. Había escrito sus 100 líneas. Había pedido perdón. Cerré el cuaderno. ¿En qué momento dejó de importarle la honestidad? ¿En qué momento aprendió que mentir, manipular, fingir eran herramientas aceptables? Tal vez fue el mundo. Tal vez fue Daniel. Tal vez fui yo siendo demasiado indulgente después de la muerte de Clara. No importaba ya. Lo hecho estaba. Guardé el cuaderno en una caja. Recuerdos. Escribí en la tapa con marcador. La puse en el estante más alto del armario. Pasé el resto del día organizando, limpiando, no físicamente sino mentalmente. Haciendo espacio. Dejando ir. A media tarde sonó el teléfono. Era Patricia. «Hola, papá, ¿cómo estás?» «Mejor», respondí. Y era verdad. Mucho mejor. Mónica me escribió. Está muy mal. Dice que no puede dormir, que no puede comer, que siente que perdió a su padre. No me perdió. Soy yo quien se encontró a sí mismo. Patricia suspiró. Papá, sé que lo que hicieron fue horrible. Pero es tu hija. No puedes... No sé. Darle otra oportunidad. Patricia, mi amor, escúchame bien. Yo no cerré ninguna puerta. Mónica puede llamarme cuando quiera. Puede visitarme cuando quiera. Pero va a ser bajo mis términos, no como acreedora.
no como manipuladora, sino como hija. Y si ella no puede hacerlo, si Daniel no la deja, entonces tendrá que elegir entre su esposo que la empuja a hacer cosas horribles o su padre que solo pide respeto. Es duro, papá. La vida es dura, hija. Pero ser blando no la hace más fácil. Solo la hace más dolorosa. Después de colgar con Patricia, salí al jardín. Hacía frío, pero el sol brillaba. Los rosales de Clara necesitaban poda. Llevaban 2 años sin atención apropiada. Me puse los guantes de jardinería. Tomé las tijeras. Y comencé a podar. Cada corte era deliberado. Cada rama muerta eliminada, dejando espacio para el nuevo crecimiento. Mientras trabajaba pensé en Clara, en nuestra última conversación, en sus últimas palabras. Eduardo había dicho con voz débil: prométeme que vas a vivir, no solo existir, vivir, ser feliz. Aunque yo no esté, aunque las niñas te fallen, prométeme. Y yo había prometido. Pero había roto esa promesa durante 5 años, existiendo pero no viviendo, esperando que algo externo me hiciera feliz. Pero la felicidad no viene de afuera, viene de adentro, de las decisiones que tomas, de los límites que pones, del respeto que te das a ti mismo. Terminé de podar los rosales cuando el sol comenzaba a ponerse. Me dolía la espalda, me dolían las manos, pero era un dolor bueno, un dolor de haber hecho algo productivo. Entré a la casa, me di una ducha larga y caliente, me puse ropa limpia, bajé y preparé una cena simple pero buena. Y por primera vez en semanas comí sin ese nudo en el estómago, sin esa ansiedad constante, sin ese peso en el pecho. Después de cenar me senté en la sala con una copa de vino tinto, el mismo vino que Clara y yo solíamos compartir los viernes por la noche. Levanté la copa hacia su foto en la repisa. Por ti, mi amor, dije. Por enseñarme que amar no significa ser débil. Por recordarme que la dignidad no tiene edad. Por darme el valor de hacer lo correcto, aunque sea doloroso. Tomé un sorbo. Sabía diferente esa noche. Sabía a libertad. Miré alrededor de mi sala, mi casa. La casa que había salvado de ser vendida. La casa que cuando yo muriera ayudaría a otros ancianos. Clara habría estado orgullosa. Y más importante, yo estaba orgulloso de mí mismo. Esa noche, cuando finalmente me fui a dormir, fue diferente. No hubo vueltas en la cama. No hubo pensamientos circulares. No hubo lágrimas. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con Clara. Estábamos jóvenes otra vez en nuestra boda. Ella llevaba su vestido blanco, yo mi único traje bueno. Bailábamos. Y ella me sonreía. Esa sonrisa que me enamoró hace 50 años. Lo hiciste bien, susurró en el sueño. Estoy orgullosa de ti. De verdad. De verdad. Ahora vive Eduardo. Vive por los dos. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana. Eran las 8 de la mañana. Había dormido 5 horas seguidas. No mucho para alguien joven, pero un milagro para mí últimamente. Me estiré. Mi espalda protestó, pero de forma diferente. No era el dolor de la tensión, era el dolor del trabajo físico de ayer. Me levanté, bajé a la cocina, preparé café, y mientras esperaba que la cafetera hiciera su trabajo, miré por la ventana. Los rosales que había podado ayer se veían diferentes, más limpios, más ordenados. Listos para crecer de nuevo cuando llegara la primavera. Como yo, había pasado por la noche más oscura. Había llorado, había cuestionado, había sufrido, pero había llegado al otro lado. Ya no era la víctima de mi propia familia. Era el arquitecto de mi propia vida, y eso hacía toda la diferencia. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio absoluto por parte de Mónica y Daniel. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Patricia me llamaba cada 2 días para contarme que Mónica seguía mal, que estaban buscando soluciones, que tal vez estaban aprendiendo la lección. Yo seguía con mi vida. Había empezado un curso de fotografía en el Centro Cultural del barrio. Conocí a un grupo de jubilados interesantes. Todos con historias, todos con vidas llenas. Me di cuenta de que no era el único viudo navegando esta etapa de la vida. También había comenzado a escribir.
Cada mañana después del café me sentaba en el estudio y escribía sobre mis años como maestro. Las anécdotas fluían, las palabras sanaban. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada que lo cambió todo. No era Mónica, era un número desconocido. Diga, don Eduardo Martínez. Era una voz de mujer. Joven. Profesional. Sí, soy yo. Me llamo Carmen Ruiz. Soy trabajadora social del Ayuntamiento de Valencia. Lo llamo porque hemos recibido una solicitud de ayuda de emergencia de su hija Mónica Martínez Torres. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda para prevención de desahucio. Ella presentó una solicitud alegando que está a punto de perder su vivienda y que no tiene apoyo familiar. Parte del proceso requiere que contactemos a familiares directos para verificar la información. Cerré los ojos. Así que había llegado a eso. Entiendo, dije calmadamente. ¿Qué necesita saber? Según la solicitud, su hija afirma que usted se niega a ayudarla a pesar de tener recursos. ¿Es esto cierto? Es complicado. Don Eduardo, entiendo que las situaciones familiares pueden ser delicadas, pero necesito entender si ella realmente no tiene apoyo familiar o si hay una disputa que podría resolverse. Respiré hondo. Señorita Ruiz, puedo ser completamente honesto con usted. Por favor. He ayudado a mi hija económicamente durante años. Tengo documentación de más de 30,000 euros en transferencias. Hace un mes ella y su esposo vinieron a mi casa en Navidad y me presentaron un documento inventado donde afirmaban que yo les debía 45,000 euros. Me pidieron que vendiera mi casa para pagarles. Hubo un silencio al otro lado. ¿Tiene pruebas de esto? Tengo copias de todo. Transferencias bancarias. El documento que ellos crearon. Incluso tengo grabaciones de conversaciones donde admiten que inventaron la deuda. Grabaciones. Mi abogado me aconsejó grabar la reunión familiar que tuvimos. Es legal en España con consentimiento de al menos una de las partes. Yo di mi consentimiento en mi propia casa. Entiendo. Don Eduardo, estaría dispuesto a compartir esta información. No para perjudicar a su hija, sino para que nosotros entendamos la situación real. Sí, quiero que ella reciba la ayuda que necesita. Pero ayuda real. No basta en mentiras. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana? Digamos, a las 10 de la mañana. Ahí estaré. Esa noche llamé a Javier. Don Eduardo, esto es grave, dijo después de escuchar. Si Mónica está mintiendo en documentos oficiales para obtener ayuda pública, podría enfrentar cargos por fraude. No quiero que vaya a la cárcel, solo quiero que deje de manipular. Lo sé. Pero necesita entender que las acciones tienen consecuencias, y ella está cruzando líneas que no debería cruzar. ¿Qué me aconsejas? Lleva toda la documentación mañana. Sé honesto con la trabajadora social y deja que el sistema haga su trabajo. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, estaba frente al edificio del ayuntamiento. Llevaba una carpeta con todas las pruebas, transferencias bancarias, el documento de la deuda y una memoria USB con la grabación de la reunión familiar. Carmen Ruiz resultó ser una mujer de unos 35 años con gafas y una expresión seria, pero amable. Don Eduardo, gracias por venir. Por favor, siéntese. Me senté frente a su escritorio. La oficina era pequeña, funcional, con pilas de carpetas por todas partes. Entiendo que tiene documentación, comenzó. Sí. Abrí mi carpeta. Aquí están todas las transferencias que he hecho a mi hija en los últimos 3 años. Como verá, suman más de 32,000 euros. Carmen revisó los documentos con atención. Tomaba notas. ¿Y esto? Continué sacando el documento dorado. Es lo que ellos me dieron en Navidad. Un documento donde afirman que les debo 45,000 euros, incluyendo intereses y ayudas no prestadas. Carmen leyó el documento. Su expresión cambió. Frunció el ceño. Esto no tiene ningún valor legal, murmuró. Lo sé, mi abogado lo confirmó. Pero lo usaron para intentar presionarme a vender mi casa. ¿Y la grabación? Conecté la memoria USB a su computadora. Le mostré la grabación de la reunión. Carmen escuchó en silencio. Escuchó a Daniel amenazándome. Escuchó a Mónica exigiendo dinero. Escuchó toda la verdad.
Cuando terminó, Carmen se quitó las gafas y se frotó los ojos. Don Eduardo, esto cambia completamente la situación. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a tener que rechazar la solicitud de su hija. Y voy a tener que reportar esto al departamento de fraude. Ella mintió en documentos oficiales. Eso es un delito. No quiero arruinar su vida, dije rápidamente. Solo quiero que entienda que no puede seguir así. Carmen me miró con algo parecido a la compasión. Don Eduardo, entiendo que la quiere. Pero lo que ella está haciendo no solo le afecta a usted. Está usando recursos públicos limitados con mentiras. Recursos que podrían ir a personas que realmente no tienen ningún apoyo. Tenía razón, no había pensado en eso. ¿Y qué recomienda? Voy a llamarla, le voy a decir que rechazamos su solicitud y por qué. Le voy a dar la opción de rectificar voluntariamente antes de que esto vaya a mayores. Pero necesita entender la gravedad de lo que hizo. Gracias. No me las dé. Solo estoy haciendo mi trabajo. Hizo una pausa. Pero si me permite decirlo, usted hizo lo correcto al venir. Muchos padres habrían guardado silencio para proteger a sus hijos, pero a veces proteger significa permitir que enfrenten las consecuencias. Salí del ayuntamiento con sentimientos encontrados. Por un lado, alivio de que la verdad saliera a la luz. Por otro, culpa por haber llevado las cosas tan lejos. Pero cuando llegué a casa y vi los rosales que había podado, recordé a veces, hay que cortar para que crezca algo nuevo. 2 días después, el viernes por la tarde, sonó el timbre. Era Mónica. Sola. Estaba pálida. Ojerosa. Había perdido peso. Llevaba el pelo sin lavar recogido en un moño desordenado. Vestía sudadera y pantalones de chándal. «Hola, papá», dijo con voz pequeña. «Mónica». No la invité a entrar inmediatamente. Me quedé en la puerta esperando. «Necesito hablar contigo, por favor». La dejé pasar. Cerramos en la sala. Esta vez no ofrecí café. No ofrecí nada. Solo esperé. Me llamaron del ayuntamiento, comenzó sin rodeos. Sé que fuiste. Sé que les mostraste todo. Tenían que saber la verdad. Me van a denunciar por fraude. Te dieron la opción de rectificar. Es humillante. Tuve que ir a admitir que mentí, que mi padre no es un monstruo que me abandona delante de todo el mundo. No delante de todo el mundo. Delante de una trabajadora social que solo quiere ayudar a quien realmente lo necesita. Mónica se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lloraba de verdad esta vez. No estaba seguro. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me haces esto? Yo no te hice nada, Mónica. Tú te lo hiciste a ti misma. Solo necesitaba ayuda. Y yo te habría ayudado. Mi voz subió. Siempre te habría ayudado. Pero no así, no con mentiras, no con manipulación, no inventando deudas, no amenazando con quitarme mi casa. Ella bajó las manos. Me miró con los ojos rojos. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Continué. No es lo que me hiciste a mí. Es lo que te hiciste a ti misma. Porque ahora, incluso si algún día realmente necesitas ayuda, ¿quién va a creerte? ¿Quién va a confiar en ti? Tú eres mi padre, se supone que debes confiar en mí. La confianza se gana, y tú la perdiste. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, cargado de años de decisiones equivocadas. ¿Dónde está Daniel? Pregunté finalmente. No lo sé. Se fue hace 2 días. Dijo que esto era culpa mía, que yo debía haber manejado mejor las cosas contigo. Que ahora él tiene problemas legales por mi culpa. Parte de mí sintió satisfacción. Pero otra parte, la parte que todavía era padre, sintió lástima. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, susurró. No tengo dinero. No tengo trabajo. Voy a perder el apartamento. No tengo a dónde ir. Este era el momento. El momento en que un padre normal diría, ven a casa, te ayudaré, empecemos de nuevo. Pero yo había aprendido la lección. Mónica, escúchame bien. Dije con voz firme pero no cruel. Yo te quiero. Siempre te querré. Eres mi hija, pero no voy a salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Entonces me vas a dejar en la calle. No te voy a dejar en la calle. Voy a ayudarte. Pero de la forma correcta. Saqué un papel de mi bolsillo.
Lo había preparado con Javier 2 días antes, anticipando esta conversación. Esto es una lista de recursos, dije entregándoselo. Albergues temporales. Programas de ayuda para personas en riesgo de exclusión. Organizaciones que ayudan a mujeres en crisis. Números de teléfono. Direcciones, todo. Ella miró el papel como si fuera veneno. Me estás dando una lista de albergues. Te estoy dando herramientas para que te ayudes a ti misma. También hay información sobre programas de formación laboral. Servicios sociales reales. Terapia psicológica gratuita. No necesito terapia. Todos necesitamos terapia a veces, especialmente cuando tomamos decisiones que nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. ¿Y tú? Tú no necesitas terapia por rechazar a tu propia hija. Ya la estoy recibiendo. Empecé hace 2 semanas. Eso la sorprendió. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Vas a terapia? Sí. Porque quiero entender por qué dejé que esta situación llegara tan lejos. Quiero entender por qué confundí amor con ser permisivo. Quiero sanar. Yo no necesito sanar, yo necesito dinero. No, Mónica. Necesitas mucho más que dinero. Necesitas aprender responsabilidad, consecuencias. Necesitas aprender que la vida no te debe nada, que tus padres no te deben una vida fácil, que tu valor no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Se puso de pie, arrugó el papel en su mano. Eres un hipócrita. Predicas sobre valores pero abandonas a tu hija cuando más te necesita. No te estoy abandonando, te estoy dejando crecer. Es diferente. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. ¿Y si algo me pasa? ¿Y si termino mal? ¿Podrás vivir con eso? Esa pregunta me golpeó duro. Pero había aprendido a no dejarme manipular por el miedo. Si algo te pasa, dije con voz tranquila pero firme, será porque tú elegiste ese camino, no porque yo no te di opciones. Te he dado todas las herramientas, todos los recursos, todo mi amor. Lo único que no te voy a dar es dinero sin condiciones y una casa donde refugiarte de tus propias decisiones. Me odiarás cuando veas en lo que me he convertido. Nunca podría odiarte, pero tampoco voy a permitir que me destruyas. Salió. La puerta se cerró. Me quedé ahí de pie en el recibidor respirando profundamente. Era uno de los momentos más duros de mi vida. Ver a mi hija salir por esa puerta sin darle lo que pedía iba contra cada instinto paternal que tenía. Pero sabía en lo más profundo de mi ser que era lo correcto. A veces amar significa soltar. A veces ayudar significa no dar. A veces ser padre significa dejar que tus hijos caigan para que puedan aprender a levantarse solos. Volví a la sala. Me senté en mi butaca. Miré la foto de Clara en la repisa. Lo hice, amor, susurré. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo hice. Y en ese momento, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto aunque duela. La paz que viene de establecer límites aunque cueste relaciones. La paz que viene de respetarte a ti mismo, aunque otros no te respeten. Cerré los ojos, y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con mis decisiones. Pasaron 6 meses. 6 meses que cambiaron mi vida de formas que nunca imaginé. El verano llegó con su calor sofocante, pero yo lo recibí diferente. Había terminado mi libro. 42 años, en el aula Memorias de un maestro, se llamaba. No era una obra maestra literaria, pero era honesto, era real, era mío. Patricia me ayudó a publicarlo de forma independiente. Vendimos 120 ejemplares principalmente a antiguos alumnos que me encontraron en redes sociales. No me hice rico, pero cada mensaje que recibía de alguien diciendo, «Usted cambió mi vida, don Eduardo», valía más que cualquier cantidad de dinero. También había viajado. 2 semanas en Portugal, el viaje que Clara y yo siempre planeamos. Caminé por las calles de Lisboa imaginando que ella estaba a mi lado. Comí pasteles de nata en su honor. Vi el atardecer desde el mirador de Santa Lucía y le hablé como si estuviera ahí. Lo logré, amor, le dije al viento. Estoy viviendo, no solo existiendo. El grupo de fotografía se había convertido en mi familia elegida. Todos los jueves nos reuníamos. Algunos también eran viudos.
otros divorciados. Todos buscábamos conexión, propósito, vida después de la pérdida. Conocí a Amparo, una mujer de 68 años, ex enfermera viuda como yo. No era romance, era amistad. Esa amistad profunda que viene de entender el dolor del otro sin necesidad de palabras. Cenábamos juntos una vez por semana. Nos reíamos, compartíamos historias. Me recordaba que la vida todavía tenía momentos hermosos. ¿La casa había cambiado también? Doné más cosas de Clara, no por olvidarla, sino por honrarla avanzando. Pinté el estudio de un color más claro. Compré plantas nuevas. Le di vida al espacio. ¿Y la terapia? La terapia estaba funcionando. Aprendí a no sentir culpa por poner límites. Aprendí que ser buen padre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Aprendí que puedes amar a alguien y aún así decir no. De Mónica no supe nada durante 4 meses. Patricia me mantenía vagamente informado. Mónica había encontrado trabajo en un supermercado. Horario de noche, salario mínimo, pero trabajo al fin. Se había mudado a una habitación alquilada en un piso compartido. Nada glamoroso, pero tenía techo. Daniel no volvió. Según Patricia, se había ido a Barcelona con otra mujer. Mónica inició los trámites de divorcio. Yo no pregunté más. No porque no me importara, sino porque había aprendido a no cargar con problemas que no podía resolver. Fue en agosto cuando sonó mi teléfono. Un número que reconocí inmediatamente, aunque no había aparecido en mi pantalla en meses. Mónica. Mi mano tembló ligeramente antes de contestar. Diga, papá. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada, más real. Soy Mónica. Hola, hija. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado. No te llamo para pedirte nada, dijo rápidamente. Solo quería que lo supieras. Encontré trabajo. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Me inscribí en un curso de contabilidad por las noches y empecé terapia, como me recomendaste. Sentí un nudo en la garganta. Me alegro, Mónica. De verdad me alegro. Ha sido el infierno, papá. No te voy a mentir. He dormido en sofás. He comido arroz 3 días seguidos. He llorado más de lo que creí posible. Pero estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Eso es lo más importante. Tenías razón. Su voz se quebró. Sobre todo. Sobre Daniel, sobre mí, sobre la responsabilidad. Tenías razón y yo estaba muy ciega para verlo. No se trata de quién tenía razón. Sí se trata de eso. Y también se trata de que fui una hija horrible. Te traté como basura, te manipulé, intenté quitarte tu casa, tu dignidad, todo. Mónica, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Entiendo lo que hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Y aunque en su momento te odié por ello, ahora te lo agradezco. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Siempre te he perdonado, hija. Desde el primer día. No lo merezco. El perdón no es algo que se merece. Es algo que se da. Y yo te lo di hace meses. Pero eso no significa que vuelva a permitir que me traten mal. Lo sé, y no lo haré. Nunca más. ¿Cómo estás realmente?, pregunté. Cansada. Asustada. Pero también orgullosa. Por primera vez en mi vida estoy manteniendo sola. No dependo de Daniel. No dependo de ti. Me mantengo con mi propio esfuerzo. Y eso se siente bien. Tu madre estaría orgullosa. Tú lo estás. Esa pregunta que todo hijo necesita hacer. Sí, respondí con honestidad. Estoy orgulloso de que estés tomando responsabilidad. Estoy orgulloso de que estés buscando ayuda. Estoy orgulloso de tu valentía para llamarme y admitir tus errores. Sí, hija. Estoy orgulloso. La escuché sollozar suavemente. ¿Crees que algún día podamos tomar un café? Hablar de verdad, sin reproches, sin pedir dinero, solo como padre e hija. Me encantaría eso. El próximo domingo.
En aquella cafetería cerca de tu casa. Ahí estaré. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono durante largos minutos. No era un final feliz de cuento de hadas. Mónica todavía tenía un largo camino por recorrer. Nuestra relación todavía necesitaba sanar. La confianza todavía necesitaba reconstruirse. Pero era un comienzo. Un verdadero comienzo. El domingo llegó soleado. Y claro, me puse mi camisa favorita, la azul que Clara decía que hacía juego con mis ojos. Caminé las 3 cuadras hasta la cafetería. Mónica ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo con 2 cafés humeantes. Había engordado un poco. Tenía el pelo más corto. Se veía cansada, pero más ella misma. Me vio y se levantó. Nos quedamos mirando un segundo, y luego nos abrazamos. No fue el abrazo superficial de las últimas Navidades. Fue un abrazo real. De esos que duelen de tan fuertes. De esos donde sientes al otro quebrarse y sostenerse al mismo tiempo. «Hola, papá», susurró contra mi hombro. «Hola, mi niña». Nos sentamos. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó sobre su trabajo, sus compañeros, su terapeuta. Yo le conté sobre mi libro, mi viaje a Portugal, mi grupo de fotografía. No hablamos de dinero. No hablamos de Daniel. No hablamos del pasado doloroso. Hablamos del presente. Y tímidamente del futuro. Cuando nos despedimos, ella me dio otro abrazo. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo», aunque parecía que sí. Ahora entiendo que no rendirse a veces significa dejar ir. Tu madre me enseñó eso. Era sabia. Lo era. Caminé de vuelta a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en un año. No eran rosas y arcoíris. Todavía había mucho trabajo por hacer. Pero había esperanza, y eso era suficiente. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en todo lo que había pasado desde aquella Navidad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado dignidad. Había perdido la relación fácil con mi hija, pero había ganado la posibilidad de una relación real. Había perdido la paz que viene de evitar conflictos, pero había ganado la paz que viene de vivir con integridad. Y había aprendido la lección más importante de mis 72 años. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve todo y aún así elige quedarse. Pero también pone límites. También dice, hasta aquí. También se protege, porque no puedes amar a otros si primero no te amas a ti mismo. Levanté mi copa de vino hacia la foto de Clara. Por ti, amor. Por enseñarme que la dignidad no tiene edad. Por darme el valor de hacerlo difícil, por amarme lo suficiente como para decirme la verdad incluso cuando dolía. Tomé un sorbo. El vino sabía a victoria. Pequeña personal, pero victoria al fin. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Se sentía como hogar. ¿Y yo? Yo finalmente me sentía como yo mismo. No el padre que dice sí a todo. No el viudo perdido. No el anciano vulnerable. Solo Eduardo. Eduardo Martínez. 72 años. Maestro jubilado. Escritor Nobel. Fotógrafo aficionado. Amigo leal. Padre que puso límites. Y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente. La vida no había terminado a los 72. Apenas estaba comenzando de nuevo. Y esta vez la estaba viviendo en mis propios términos. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo importante, no estás solo. Sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones similares. Hijos que solo llaman cuando necesitan algo. Familias que ven a los ancianos como recursos, no como personas. Padres que se sienten culpables por poner límites. Me llamo Eduardo Martínez. Tengo 72 años. Vivo en Valencia, España. Y esta es mi historia real. Aprendí que ser padre no termina cuando tus hijos crecen, pero tampoco significa sacrificar tu dignidad. Aprendí que puedes amar profundamente y aún así decir no. Aprendí que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Si estás en una situación donde tu familia te manipula, donde te exigen más de lo que puedes dar, donde te hacen sentir culpable por existir, te doy este consejo desde mi experiencia. Busca ayuda profesional.
un abogado que proteja tus bienes, un terapeuta que cuide tu salud mental, un médico que monitoree tu estrés. No estás solo y no tienes que enfrentar esto sin apoyo. Documenta todo. Cada transferencia, cada conversación, cada promesa rota. La verdad necesita evidencia. Establece límites claros. Di no, sin sentirte culpable. Tu vida, tu casa, tus ahorros son tuyos. Los ganaste. Tienes derecho a decidir qué hacer con ellos. Rodéate de gente que te valore. Familia no es solo sangre. Familia es quien te respeta, te cuida, te ve como persona. Y sobre todo, vive. No solo existas esperando la muerte. Vive. Viaja si puedes. Aprende algo nuevo. Haz amigos. Enamórate de la vida otra vez. Tienes derecho a ser feliz. A cualquier edad, la dignidad no tiene edad. El respeto no tiene precio. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Desde donde me estás escuchando, espero que mi historia te haya dado valor. Valor para hacer lo correcto aunque sea difícil. Valor para amar con límites. Valor para vivir con dignidad. Y si eres un hijo o hija escuchando esto, espero que te haga reflexionar. Tus padres no son bancos, son personas, con sentimientos, sueños, miedos. Valóralos mientras los tienes, no cuando sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia, por entender que a veces el amor más grande es el que dice, te quiero, pero no así. Que Dios los bendiga, que tengan el valor de vivir con dignidad y que nunca olviden ustedes también merecen respeto. Un abrazo fuerte desde Valencia. Eduardo Martínez, 72 años, Valencia, España.